Bueno, buenas tardes a todos. Os agradecemos vuestra confianza en WaterExpert y en concreto en este webinar que va a presentar Federico Beiso, que es ingeniero agrónomo y trabaja en el área de tratamiento de aguas, sobre todo en la parte de difusión de conocimiento y trabaja mancomunado con varias asociaciones importantes de instituciones francesas. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pasar a Federico, que hará una pequeña presentación de su background y arrancamos con la presentación. Ahí va Federico, ¿eh? A ver, ahora sí. Ya estamos pasando, en teoría ya lo tienes. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir esta reunión que preparamos con Javier y con Jeremy y también con Adolfo. Voy a pasar aquí. Entonces, esta reunión va a tratar de humedales artificiales de flujo vertical para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Las dos próximas diapositivas las va a presentar Jeremy. Jeremy es francés, trabaja en la construcción de humedales artificiales y trabaja en España y trabaja en Francia también. Le paso a Jeremy el micrófono, lo tengo que encontrar. A ver, me deja. A ver si lo puedo hacer. Jeremy está ahí. Y acá es medio... Estoy arriba, Carlos. A ver, voy a hacer una... Está complicado para pasarlo, ¿eh? Acá. Como entró tanta gente, me cambió la... Bueno, no encuentro a Jeremy. Estoy arriba de todo. Bueno, si no, pásame la diapositiva. Así. Estoy contigo, acá. Ya te lo pasé, Jeremy. ¿Quiere cambiar? Sí, está, te pasé. Vale. Entonces, buenos días a todos. Yo empezaré para presentar un poco el término de humedales artificiales, que con este término pues se designan sistemas de tratamiento muy variados. Es decir, según el tipo de flujo, que sea superficial o subsuperficial, el flujo horizontal o vertical o el clima, el objetivo de tratamiento. En esta presentación vamos a hablar sobre todo de un tipo particular de configuración, que es una estación de depuración equipada de un humedal artificial de flujo vertical en un solo nivel y para el tratamiento de aguas residuales domésticas brutas. Vale, explicaré ahora 3 puntos importantes de este tipo de depuradora, ¿vale? En primer lugar, que es un humedal artificial de flujo vertical, es decir, que el agua residual doméstica bruta atraviesa el perfil granular de manera vertical. En segundo lugar, que es de un solo nivel, que es un humedal artificial de un solo nivel. A Francia, la evolución de las exigencias reglamentarias permite cada vez más de hacer depuradoras más compactas, ¿vale? Ahora nos permite de tratar el agua residual con un solo nivel de humedal, y que hasta ahora mucho se hacía con 2 niveles. Y por última cosa, que esta técnica permite tratar el agua residual bruta, es decir, sin tratamiento previo. Permite al mismo tiempo de tratar el lodo restante por mineralización, que esto simplifica un máximo el problema de gestión de lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales. En nuestro caso, el lodo mineralizado puede perder 40% de su volumen original y se extrae solamente cada 10 o 15 años. Un punto importante es que hoy en Francia el 80% de las estaciones de depuración de menos de 2.000 equivalentes de habitantes que se construyen actualmente son humedales artificiales, ¿vale? Ahora vamos al ejemplo que hablaremos hoy, que es el caso que vamos a estudiar, que es una estación de depuración que se encuentra en la ciudad de, como veis en el mapa,
de Puy-Celcy, en el departamento del Tarn, en el sur de Francia. Para presentar un poco esta región, hablamos de una región que es de clima templado, con 4 estaciones bien marcadas, una temperatura mínima media en invierno de 1,5 grados y máxima media en verano de 29 grados. En cuanto a pluviometría, la media del departamento es de 730 milímetros. Este departamento, y eso es importante, cuenta con 100 humedales artificiales, con capacidad de entre 50 y 3.000 equivalentes habitantes, ¿vale? Podemos decir que ese tipo de humedal artificial se adapta a todos los climas franceses del continente, y si hablamos de clima tropical es otro tema con otras técnicas. Vale, paso la palabra ahora a Federico. Ahí me llegó. A ver, sigo, entonces voy a pasar la diapositiva. Aquí. Bueno, esta estación de depuración fue dimensionada para tratar la contaminación de 200 equivalentes habitantes. La red de colecta es unitaria y el agua llega por gravedad. La carga hidráulica correspondiente al volumen de aguas residuales es de 200 equivalentes habitantes por 150 litros por día y por equivalente habitante, es decir, 30 metros cúbicos por día. En cuanto a las cargas de contaminación, en DBO5 es también la contaminación por equivalente habitante y por día, por los 200 equivalentes habitantes, los que nos da 12 kilos por día. En DQO nos da 24 y 18 en sólidos en suspensión. Ahora, esto es importante precisar. Estos valores de contaminación atribuibles a un equivalente habitante surgen de la Directiva Europea del 21 de marzo del 91, y de esto vamos a hablar, porque es una convención. La realidad no es necesariamente esta. Pasamos a la otra diapositiva. Estos valores de contaminación atribuidos al equivalente habitante no son los mismos cuando se trata de grandes aglomeraciones urbanas o de pequeñas y medianas aglomeraciones en medio rural. Es decir, en medio rural los valores son menores y por lo tanto, si no se corrigen, inducen a un sobredimensionamiento de los humedales artificiales. Es decir, el habitante del medio rural que trabaja en la ciudad se va a desplazar y por lo tanto la contaminación que va a tener en el día la va a exportar hacia la ciudad. Entonces es por eso que todos en nuestra región tenemos que corregir estos valores de equivalente habitante que hablamos a la situación, al contexto en que estamos nosotros. El SATES, el SATES es, digamos, el servicio de asistencia técnica a los responsables de estaciones de depuración que maneja y supervisa las estaciones de depuración del departamento. Ha hecho un trabajo, un estudio con un centro de investigaciones en 2017 sobre 925 controles de contaminación en estaciones de depuración y pudo constatar que el habitante en medio rural en realidad contamina a un 60 a un 80% de lo que nosotros consideramos los valores de contaminación de un equivalente habitante. Si no quedó claro, lo vemos en las preguntas. Pero o sea, hay que corregir ese valor de contaminación por la realidad de la situación que nosotros vamos a tener que estudiar. Como regla general, para el cálculo de la dimensión de un humedal artificial de un solo nivel, porque hay de dos niveles, como dijo Jeremy, de un solo nivel, en el contexto del departamento nuestra región y en Francia en general, se debe respetar como mínimo la relación de un metro y medio cuadrado de humedal artificial por cada equivalente habitante.
Ahora, eso, si estoy con una población de 6.000, una aglomeración de 6.000 personas, es una cosa. Si estoy con una pequeña comunidad rural, lo tengo que corregir por ese coeficiente. Es decir, en nuestro caso, como Puiselcí es una población pequeña, deberíamos realizar la corrección 200 equivalentes habitantes por 0,65, que es el factor, lo que nos da 130 equivalentes habitantes. Es decir, 130 por 1,5 metros de humedal artificial. Entonces vamos a pasar a mirar cómo ha sido diseñada esta estación de depuración. Pusimos con números las etapas, los equipos principales que tenemos que mirar. Tenemos entonces con el número 1 la llegada del agua residual. Dijimos que es una red unitaria, quiere decir que acá vamos a recibir tanto aguas de lluvia como aguas residuales. De ahí, en esta estructura que recibe el agua, vamos a tener dos caminos. El primero, que es el pasaje al punto 2, que es la entrada al tratamiento, y cuando hay exceso de agua por la lluvia, tenemos un bypass que nos va a enviar esa agua en excedente a una zona de amortiguación que se ve con el punto 8A. Ahora, si entonces entramos en el tratamiento, tenemos que de esta arqueta de recepción pasamos a una reja de desbaste, una reja de gruesos que está con el número 2. De ahí el agua va a pasar a una estructura de alimentación del humedal artificial. Todo esto lo vamos a ver en detalle después, ¿eh? Ahora simplemente lo describimos por arriba. De este tanque de alimentación va a pasar a una arqueta de distribución donde vamos a alimentar por turnos cada uno de los lechos que constituyen el humedal artificial, que es el punto 4. De ahí, por una red de alimentación, enviamos el agua residual al humedal artificial, al lecho. Acá tenemos 1, 2 y 3 lechos que se van a alimentar en rotación. Debajo del humedal tenemos una red de aireación y de drenaje que va a conducir el agua hacia el punto 6, que es el canal de salida. Y acá se acaba el tratamiento. El agua que sale, el efluente, lo vamos a enviar a una zona de amortiguación, en este caso, pero no es un tratamiento, es para evitar cuando el arroyo que va a recibir presenta alguna sensibilidad, o para evitar que el agua del bypass entre directamente, la hacemos pasar por esta zona de amortiguación que se divide en dos, 8A y 8B, que vamos a alimentar de manera alternada. Y por último, tenemos una arqueta de salida de cada una de las zonas, 9A y 9B, y tenemos el vertido hacia el arroyo. Entonces, esto es, en síntesis, las distintas etapas de la cadena de tratamiento. Empezamos entonces por lo que era el punto 1, la cámara de entrada y el bypass. Entonces vemos aquí abajo el agua que llega, digamos que hacia arriba al tratamiento con una válvula manual regulable, y a la izquierda la zona de amortiguación, lo que sería el bypass. Es simple. Aquí tenemos, digamos, no se ve la arqueta de llegada, pero lo tenemos señalizado con puntos. Lo que es la zona de amortiguación, que es un pequeño lago que cada tanto se seca, pero que recibe el agua del bypass. Tenemos el humedal artificial, esto es en primavera, entonces las cañas están
verdes y desarrolladas, y no se ve, pero ahí tenemos en el medio el canal de salida. Seguimos. Tenemos la llegada de las aguas residuales, ahora vamos a tomar el camino del agua que entra al tratamiento. Entonces, la primera estructura es la reja de gruesos. Aquí vemos el agua que llega. Vemos el rastrillo con el cual vamos a retirar. El operario cada 3 días y medio retira los residuos, lo pone en esta canasta. No se ve, no la marco. En la siguiente se ve, en la siguiente se ve mejor. Correcto. Y bueno, y tenemos manguera. Es importante que la estación de depuración esté equipada de agua para poder limpiar las distintas estructuras. A ver. Aquí vemos de perfil la reja de gruesos, tenemos una tapa, tenemos, tenemos aquí, si puedo, acá tenemos un bypass. Si la reja se tapa, el agua es conducida al tanque de alimentación directamente, tiene una pequeña reja. Tenemos el rastrillo que vemos aquí, tenemos la reja que tiene 4 centímetros, en este caso tiene 4 centímetros de distancia entre rejas, y la canasta perforada que permite retirar el residuo cada 3 días y medio, cuando cuando la visita el operario. Bueno, hay que saber que esta distancia depende a veces de las estructuras o de los equipos que vengan después. Normalmente cuando es un equipo automatizado, entonces la reja es de distancia de 2 centímetros, en este caso es de 4 centímetros. Federico, ¿Sigo? Federico, para tu gobierno ya llevamos 20 minutos. Bueno, entonces ahora vamos a ver, dijimos la reja de gruesos la tienen aquí. Vamos a pasar a esta estructura 1, 2, 3. Con el 1 es el tanque de alimentación de la humedad artificial en aguas residuales. 2, la arqueta de distribución que nos permite alimentar de forma alternada a cada uno de los lechos. Y con el punto 3 tenemos, muy importante en estos casos, el medidor de descargas, que nos permite, en función de la cantidad de descargas que realizamos, tener una idea de la alimentación de la humedad artificial. El cálculo de la superficie y la humedad artificial, como regla general, teníamos mínimo 1,5 metros cuadrados por equivalente habitante, corregido por el coeficiente. En este caso, en esa época todavía no se realizaba la corrección, son 8,2 metros, 12,3, son 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados por 3 lechos da 300 metros cuadrados de humedad artificial, que es lo mismo que decir 200 equivalentes habitantes por 1,5. Seguimos. Esa estructura que veíamos, el dispositivo de descarga, el punto 3, el punto 1 que veíamos, acá tienen la llegada del agua, acá tienen el dispositivo, que en este caso es un sifón, es el dispositivo de envío de la descarga. Ahora lo vemos más adelante cómo funciona, y después acá tienen esta arqueta. Esto que ven acá son simplemente tubos. Tenemos 3 lechos, tenemos 3 salidas, se tapan 2 y automáticamente el que es funcional es el lecho que está en alimentación. Sigo. Bueno, este es un dispositivo de los muchos que hay de alimentar los diferentes lechos por gravedad. Este es un sifón. El sifón funciona de esta manera. Acá tenemos que el agua está entrando, está llenando la cuba, hasta que llega a un tope que establecimos. En este caso nosotros enviamos 3 metros cúbicos
por cada descarga. Esto ya lo regulamos a través de este tope que se ve aquí. Entonces vemos el sifón que sube porque tiene un flotador. Cuando llega al tope, el agua empieza a entrar al flotador y el flotador se llena. Una vez que el flotador empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, el agua empieza a pasar hacia la arqueta de distribución, se vacía, y acá vemos que el flotador se está vaciando por estos dos tubos, el tanque se vacía, y acá se vació la cuba. La cuba ya no tiene más agua. Este tubo terminó de enviar el agua restante y queda absolutamente vacío y empieza de nuevo un ciclo de llenado y de vaciado. Todo esto lo vemos después con más detalles si quieren. Esta es la arqueta de distribución. Dijimos a continuación del tanque de alimentación había una arqueta. Esto es muy simple. Acá ven los tres conductos de llegada de agua residual y estos son los caños que les decía. Estos caños son simplemente un caño cortado que va a tapar el orificio y en este caso el orificio C es el que está destapado y es el lecho que se está alimentando. A ver, ahí. Bueno, el tercer punto que veíamos aquí es el contador de olas. Es un equipo fundamental porque nos permite en pequeñas estaciones de depuración tener una idea de cuál es la cantidad de agua residual que estamos enviando. Entonces, hay dos tipos, bueno, hay uno mecánico, otro electrónico. Adolfo nos va a hablar un poco más de eso. Funcionan porque tienen una boya que cuando baja activa ahí la pantalla y el número y bueno, el operario cada 3 días y medio cuando viene a hacer la rotación del lecho hace un registro de las descargas que han sido enviadas. Entonces se sabe para cada lecho qué cantidad de agua recibió y me parece que ahora viene Adolfo a contarnos un poco más sobre el medidor de descargas. Adolfo, te paso el... Bueno, a ver, ¿sí? ¿Cómo hago? Adolfo, te tengo que pasar esto. Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Pinchar sobre Adolfo y botón derecho. Pincho sobre Adolfo, correcto, eso no lo sabía. Esto es lo que... Si quieres, Adolfo, puedes empezar a hablar. Bueno, yo ya empiezo a hablar, sí. Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poco de dos temas, uno del contador de descarga y también un poco de otros sistemas para la alimentación de la humedad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que hay que saber para escoger un medidor de descarga. Voy a pinchar con el lápiz. La mayoría de los medidores eléctricos son constituidos de una pera de nivel que se ve aquí, esta, y de un contador eléctrico que está integrado en una caja estanca. Bueno, podemos pensar que cuando se va a producir el contacto de esta pera, cuando se va a levantar con el nivel del agua, tengamos este tipo de señal, un señal que va a hacer a 0 primero y a 1 instantáneamente cuando la pera se levanta. Es el señal conforme que espera el contador. Pero en realidad, el establecimiento del contacto tiene un periodo transitorio, durante el cual la señal no está estable y puede tener este tipo de forma, o peor,
En este caso, el contador contará 4 en lugar de 1. Es por eso que un medidor de descarga tiene que tener una electrónica de formateo del señal transitorio para producir un señal conforme y contar exacto. La diapositiva siguiente. El medidor es la memoria permanente de las descargas enviadas al humedal. Tiene que ser fiable. Sin formateo no es confiable. Siempre debe estar legible. El conteo estrictamente acumulativo y no modificable. La batería de alimentación dura varios años y es reemplazarse fácilmente. Debe estar incluido en una caja estanca y funcionar en un rango de temperatura importante, de menos 20 a 70 grados. Aquí es un medidor que cumple con esos criterios. Tiene electrónica de formateo de señal, es insensible a los remolinos. Claro, porque cuando llega el agua hay remolinos y si la pera está en una posición que está cerca del nivel, pues puede contar cosas que no existen. El conteo tiene que ser acumulativo. Este tiene aquí un contador que es electromecánico. ¿Por qué? Porque son ruedas con cifras y que a cada impulsión van a dar vuelta y son siempre legibles. La modificación del valor no tiene que ser posible y es el caso aquí. La batería tiene una autonomía de 5 años y funciona en el rango de la temperatura de menos 20 a 70 grados y está en una caja estanca. Ahora le voy a hablar de otra solución para la limitación de la humedad artificial. Una válvula compacto de tipo guillotina. Esta válvula es estanca, automática y accionada solamente por la fuerza del agua. Tiene una junta de estanqueidad limpiada a cada descarga. Es importante porque si no, no es estanca. Es plug and play, porque la conexión es muy simple y rápida en cualquier tipo de tanque. El rango de amplitud de la marea es ajustable entre 30 centímetros y 1,80 m y se abre muy rápidamente y se cierra también en menos de un segundo. El mantenimiento es flojo, solamente lavar con una manguera de riego y no tiene partes que se desgasten. Aquí la vemos mejor en situación. Vemos aquí la junta de conexión, no sé si se ve bien, al tubo de salida. Puedes marcar con el lápiz, Adolfo. No se ve porque está verde. Ah, vale, porque está en verde. Vale. Voy a cambiar el color, mira, lo pongo en rojo. El amarillo a lo mejor. Aquí se ve mejor, así. Más o menos, con el amarillo es mejor. Borra todo y con el amarillo. Bueno, voy a hacer, mira, paso el amarillo aquí. Espera, que tengo que borrar primero. ¿El amarillo lo ves? Sí. Se ve yo creo que se ve un poco mejor. Bueno, muy bien. Esta es la junta de conexión, Y después tenemos 3 tipos de flotadores. Estos de aquí, que son los flotadores motor, que producen la fuerza necesaria para abrir la válvula. Aquí tenemos este naranja, que es el flotador de abertura, y aquí uno negro y amarillo, que es el de cierre. Esos flotadores van a accionar un mecanismo que mantiene la válvula abierta o cerrada. Otro tipo aquí son válvulas motorizadas. Estas válvulas son válvulas de polietileno que son estancas y son accionadas con un cilindro eléctrico. Se abre muy rápidamente, 40 milímetros por segundo. Y la ventaja de esta solución es que la automatización gestiona tanto
la alimentación de la humedal como la distribución de los lechos. Siguiente. Bueno, aquí es un ejemplo de un sistema compacto, por ejemplo, para un pueblecito de 50 habitantes. Tiene un tanque, este es un tanque de polietileno, no pesa mucho, es bastante ligero, que incluye aquí una cesta de rejas de gruesos, que se ve aquí, y tiene un volumen aquí útil de 500 litros o más si necesario. Aquí tenemos la arqueta de distribución para los lechos y la ventaja es que está completo, solo conectar la entrada y las salidas y funciona. Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar a Carlos. Luego, en todo caso, en el bloque de preguntas, Sí. los ponentes responderán a vuestras consultas, ¿vale? Bueno, sigo con la presentación. Llevamos media hora, Federico. Voy rápido. Entonces vimos la parte que era que correspondía a la alimentación y a la distribución del agua residual en el humedal artificial. Dijimos que el humedal artificial estaba compuesto de 3 lechos o filtros que se alimentaban de forma alternativa. Llegamos entonces hasta el punto, hasta el punto 4, si esto sería, llegamos hasta aquí. ¿Ah? Y Adolfo nos explicó esto, la alimentación, y nos explicó también la descarga y nos explicó la medición. Ahora vamos a pasar a esta otra parte de la estación de depuración. Sigo. Bueno, entonces vemos, hoy vimos el humedal artificial al principio en primavera, ahora lo vemos en otoño y invierno, es decir, se cortaron y se retiraron las cañas del año. Esa es una actividad que se realiza todos los años. A ver. Sigo. Jeremy. Me faltó algo acá. No. Bueno. Jeremy, a ti. Vale. Tengo que. Sí, aquí. Puedes empezar, ¿eh? Sí, empiezo. Bueno, aquí se ve un corte transversal de un filtro vertical, ¿vale? De lo que estamos hablando. Os explicaré por parte de qué está compuesto y cómo funciona. Primero arriba se ven los tubos que llevan el agua. A ver, ahora puedo utilizar. Vale, bueno. Arriba se ven los tubos que llevan el agua bruta hasta la superficie del filtro. En este caso y en el caso del ejemplo que estamos viendo es una llegada con gravedad, pero también se puede hacer por un pozo de bombeo, ¿vale? El tanque que hemos visto antes sirve a descargar un volumen de agua calculado para inundar la superficie total de un lecho del filtro, ¿vale? Eso es un punto importante porque siempre buscamos utilizar la superficie total del filtro. Eso para potencializar sus capacidades, ¿vale? A la izquierda vemos como una chimenea, que es un tubo de ventilación que sirve a oxigenar la totalidad del filtro. Eso tiene dos ventajas, que el oxígeno entra por la superficie cuando se infiltra el agua, también hace entrar oxígeno, pero el fondo del filtro puede ser sin oxígeno. Ponemos entonces chimenea que sirve a oxigenar todo, porque la depuración está basada con bacterias aeróbicas, ¿vale? Después el medio filtrante es por donde pasa el agua, desde arriba hasta abajo.
Está compuesto por diferentes capas de gravas, de arriba la más fina y abajo la más gruesa. Vaya, como un filtro a café, por ejemplo. La capa más fina permite retener la materia orgánica más gruesa, como lo hemos dicho, a la superficie para que se pueda mineralizar y que no venga a tapar el filtro. En esas capas, y particularmente en la más fina, en la capa mineralizada, es donde vive la mayor parte de las colonias de fauna bacteriana que sirven que cuando pasa el agua a depurarla, a consumir todas las materias orgánicas, ¿vale? Y por acabar, en el fondo del filtro hay un tubo de drenaje que por una parte sirve para oxigenar y por otra parte dirigir las aguas afuera del filtro para la infiltración. Vale, Federico, te paso el mundo. A ver, si lo tomo. Bueno, lo que explicó Jeremy en general lo vamos a ver en el caso particular del humedal artificial que estamos viendo. Entonces, empezamos. A ver si me pongo acá. Empezamos por la red de alimentación. En este caso es una red subterránea que vemos aquí y que tiene un punto de vertido aquí. El agua llega por aquí. Abajo hay una placa de antierosión. Puede ser cantos rodados o puede ser cualquier material, pero algo que impida la erosión. Aquí vemos en la superficie está marcado la capa de lodo superficial. Hay que pensar que hay una acumulación de 2 a 2,5 centímetros de lodo por año en el humedal artificial. Estos son los datos nuestros. Lo que hace que cada 10 años tenemos 20-25 centímetros. Entonces, una vez cada 10 años hacemos una extracción de lodos de calidad que se pueden distribuir directamente en parcelas agrícolas. Después dijimos que hay 3 capas. Una capa de filtración de grava fina, que tiene entre 50 y 70 centímetros. Una capa de transición, que es la que vemos aquí, que tiene la finalidad de evitar que migre la grava fina hacia el fondo. Y tenemos una capa más profunda de grava gruesa. Es la capa de drenaje. En la capa de drenaje tenemos la red de drenaje y de aireación que hace circular el agua, el lixiviado afuera del humedal artificial y que además permite el intercambio de gases. Cuando la inundación, la línea de agua baja, expulsa el agua el aire contaminada y atrae hacia el interior del humedal artificial el oxígeno. Después, por último, sabemos que es una estructura que tiene que ser impermeable. Hay una geomembrana envuelta entre 2 geotextiles para evitar todo lo que pueda hacer para protegerlo. Es una capa impermeabilizante. Y por último, lo que veíamos en el humedal, hay una placa aquí de 70 centímetros, 45 van hacia afuera, que es el muro que separa el perímetro del humedal artificial. Bueno, Federico, vamos mal de tiempo, ¿eh? Sí, bueno, acá se ve la estructura de envío de alimentación. Sigo. Acá vemos enterrada la estructura de drenaje que llega el agua al canal de salida. Muy rápido. Aquí vemos. Es que no pasa. Aquí. Creo que me pasé una. Este es el canal de salida. ¿Estás bien? Estoy bien. Correcto. Acá vemos la última parte. Vimos la red de alimentación, la red de drenaje. Importante. Hablamos de los vegetales que hasta ahora no hablamos. Acá usamos el carrizo,
cada región tiene su vegetal autóctono y adaptado. Aquí es Phragmites australis, que funciona muy bien. Esto es una plantación en un humedal vecino. La plantación se realiza, en nuestro caso, a 4 plantas por metro cuadrado y se pone en torno al punto de inyección de agua. Generalmente cuando se inicia la cantidad de contaminantes es poca, entonces hay que tratar de poner lo más cerca posible las plantas, que después van a colonizar todo el humedal artificial. El rol de los vegetales fundamentalmente es un rol mecánico. El viento mueve las cañas y por lo tanto crea estos orificios por donde hay intercambio de aire y entra el agua residual. Sigo. Las raíces y los rizomas que se crean, se ven acá, son muy profundos, por lo tanto permiten también el acceso al pasaje del agua. Y como decíamos, una vez por año se cortan y se retiran las cañas. Se realiza esta actividad en invierno. Volvemos al esquema planta. Ahora estamos en la salida del lixiviado hacia el canal de salida. Vamos a ver la arqueta de distribución hacia los dos puntos de amortiguación y las zonas de amortiguación. Sigo, muy rápido. Entonces teníamos el canal de salida, con una regla limnimétrica. En este caso es una pequeña estación de depuración. Entonces, una medición puntual más el medidor sirve de referencia. Y terminamos el tratamiento. Es ahí en el canal de salida donde vamos a medir la calidad y el nivel de contaminantes que tenga el efluente. Pero vimos que el agua en excedente no queríamos que llegara al medio receptor sin que pasara por aquí. Y entonces instalamos una zona de amortiguación. Dos funciones principales: evitar el vertido directo al medio receptor del agua de escorrentía de lluvias y evitar el vertido del efluente durante los periodos de estiaje. Esto se logra a través de los procesos como infiltración en la zona de amortiguación, en el suelo, la evaporación y la evapotranspiración de los vegetales. Y acá veíamos el punto 7, que era, dijimos que la zona de amortiguación se dividía en dos. Una se deja descansar, es el mismo principio que el humedal artificial, y con el mismo sistema manual de cambio podemos alternar la alimentación de uno u otro. Acá vemos uno de los caminos es hacia el 8A, que es el lago, y el otro camino es hacia esta zanja de infiltración, que es el 8B. Por último, todas las estaciones del departamento son controladas en su rendimiento. Ese control lo realiza el servicio de asistencia técnica a los responsables de estaciones de depuración. Es un servicio municipal. Cada departamento francés tiene su servicio y son ellos quienes asesoran y controlan el rendimiento de la estación de depuración. Acá tenemos la ficha de control. La visita, si no me equivoco, estaba puesta aquí, no la veo, pero es en agosto de este año. Acá tenemos entonces el registro de caudales. Este control es un control que se realiza sobre 24 horas. Entonces acá se muestran los picos de alimentación que corresponden a las 3 descargas que se registraron durante esas 24 horas, es decir, en realidad 2 descargas y media. Les dije que cada descarga eran 3 metros cúbicos, acá tiene 7 metros cúbicos de entrada registrada en la estación de depuración, en el humedal artificial. Acá pasamos a ver
Entonces, los resultados de análisis, en entrada tenemos para DBO5 310 miligramos por litro, 614 para DQO y 140 para sólidos en suspensión. En salida tenemos 4, 70 y 5. Si comparamos con la norma nos hubiera permitido, es acá, es la tercera columna, tener 35 miligramos por litro y 200 miligramos por litro. O sea, estamos muy por debajo de lo que la norma nos pide. En cuanto a los rendimientos de la estación, vemos que tenemos un 98,7% para la de DBO5, un 88% para la de QO y un 96% para la sólidos en suspensión. También otra alternativa que nos permite la reglamentación es evaluar el rendimiento en función el rendimiento depuratorio. Quiere decir que la polución disminuye, como mínimo nos exigen un 60% y un 50% para los sólidos en suspensión. O sea, la estación de depuración cumple perfectamente con los criterios de la reglamentación. Hay que ver, antes que nada, voy a decir dos cosas, no sé si me queda. Esta estación de depuración está funcionando a 1/3 de su capacidad. ¿Por qué? Probablemente porque la previsión de 200 equivalentes habitantes, como son estaciones de depuración que se realizan para trabajar por lo menos 25 años, hay una proyección de población y hay también aquel criterio que vimos del equivalente habitante. Entonces, una de las alternativas que exige y que están estudiando es decir, bueno, tenemos 3 lechos, vamos a anular un lecho hasta que tengamos un nivel de producción consecuente y vamos a trabajar el humedal artificial solamente con 2 lechos. Entonces la rotación, que era 3 días y medio, 3 días y medio y 7 descansos, vamos a hacer 3 días y medio de alimentación, 3 días y medio de descanso. Eso se hace normalmente en estaciones más pequeñas, donde no se hacen 3 lechos, se hacen 2 lechos y se manejan de esa manera. Una de las ventajas que tiene este tipo de los humedales artificiales es que permiten fácilmente ir incorporando capacidades a un humedal sin tener que invertir en ese momento todo el dinero en crear una estación de depuración. Bueno, yo creo que terminé. Si me pasas, por favor. Me paso a... Bueno, hasta aquí termina lo que es la ponencia como tal y solamente aprovecho esta oportunidad para comentaros el curso que vamos a arrancar el 22 de enero, que Federico es el director principal del curso, y donde se van a, evidentemente, ver cómo se dimensionan este tipo de sistemas y otra serie de características de estas instalaciones. Va a ser un curso práctico. ¿Me pasas, Adolfo? Sí, estoy. Me pasé. Y bueno. Federico, le has pasado a otro Javier. Sí, tienes que pasar a Javier Novoa. Perdón. Bueno, como os decía, el curso es un curso netamente práctico. Al final de todas las presentaciones que harán los tutores, el alumno tendrá que desarrollar un trabajo práctico que consistirá en el dimensionamiento de una instalación y luego se va a contrastar con los valores reales, porque vamos a plantear o lo vamos a comparar con una instalación real, digamos, ¿no? Perdón, yo no sé si lo tienes tú, en todo caso es Javier, el otro Javier que te tiene que pasar, porque yo ya no soy coordinador, ¿entiendes? A ver ahora.
Ahí va. Bueno, como os comentaba, el curso va a ser online, totalmente online y asíncrono, con lo cual los asistentes podrán seguirlo a su propio ritmo. Tendrá aproximadamente entre 350 y 400 slides de material propio, equivalente a unas 70 horas de duración. Está, digamos, muy completo, con mucho material gráfico. Y comentaros que en ese curso se tratará el diseño tanto para tratamiento de aguas residuales de tipo urbano como para el tratamiento de fangos primarios y biológicos. Se plantearán una serie de casos reales, con lo cual se podrá contrastar lo comentado con datos reales de operación de distintas plantas. Y como os comentaba antes, habrá que desarrollar un ejercicio práctico tutelado por el director del curso y se comparará con la solución del caso real, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un poco cuál es el objetivo del curso. En teoría, el alumno será capaz de entender los conceptos fundamentales, diseñar y dimensionar humedades verticales y analizar y comparar los rendimientos alcanzados de distintas instalaciones. Bueno, la mayoría ya nos conocéis, llevamos, ya van a ser 19 años en el mercado en el tema de formación en agua, y bueno, la amplia experiencia que tiene todo nuestro profesorado. Entonces, sin más, pasamos al bloque de consultas y os pediría que las preguntas, digamos, de alguna manera me lo hagáis llegar por chat y os daría paso de forma ordenada. Había una primera pregunta, y esta se la paso a los ponentes, de Fernando Castillo, que dice: veo que los humedales verticales están orientados para el tratamiento de aguas residuales. Y pregunta, ¿también podrían proyectarse para mitigar el impacto de las inundaciones urbanas? Entonces no sé cuál de los ponentes quiere contestar. Yo hago una parte, si quieren. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Correcto. No, hay toda una línea de estudio y hay mucho material desde hace más de 10 años que se estudia la adaptación de humedales artificiales en el tratamiento de aguas urbanas, como una de las técnicas, no quiere decir, digamos, poner cada tanto humedales artificiales para justamente esa temática, pero me parece que Jeremy debe tener más elementos quizás también. Sí, a ver, directamente para inundación no creo que puede ser los humedales, porque la finalidad es depurar aguas, no retenerla. Ahora, cada vez más encontramos humedales artificiales al lado de autopistas, por ejemplo, para tratar las aguas residuales de lluvia, como dices tú, Federico, de urbanas, pero más que todo aguas residuales que tocan el suelo y que se contaminan, y con esos humedales decontaminamos. Ahora, por las inundaciones, nunca he escuchado hablar de esa técnica para resolver problemas de inundación. Si no vais a comentar nada más sobre esta pregunta, aquí Javier nos envía otra, la leo. ¿Cómo se evita la presencia de vectores, por ejemplo moscas, considerando que el ingreso al humedal es por la parte superior de forma expuesta? Ahora, normalmente en los humedales artificiales, estos humedales artificiales, o sea, no hay agua estancada. Justamente el agua no tiene que estar estancada. Entonces el agua entra puntualmente, se inunda la superficie que está en alimentación, generalmente una inundación de entre 2 y 4 metros, y eso prácticamente inmediatamente entra hacia al perfil granular del filtro. Quiere decir que no se ven moscas, no se ven mosquitos, se pueden ver algunos roedores, sí, pero no es algo que de ninguna manera atraiga insectos. Federico, tengo aquí otra pregunta, en este caso de Ángel Lázaro, y pregunta: ¿qué coste tiene una estación como la del ejemplo, 200 habitantes equivalente? Coste de construcción y coste de mantenimiento.
No sé si le podéis responder aproximadamente. Yo no sé, pienso que, no sé, en Francia, México, en Uruguay, en Argentina, los precios dependen, digamos, acá hay mucho movimiento de tierra, Jeremy nos puede explicar un poco más. Me imagino que va a variar, tenemos, y si tenemos los costos de las diferentes estaciones de depuración en Francia. Lo que sí es claro es que el mantenimiento de este tipo de instalaciones es muy inferior a una instalación más intensiva. Es prácticamente un trabajo de jardinería, es un trabajo sí de responsabilidad, de ir, cambiar la rotación, la alternancia, evitar la invasión de malezas, controlar los roedores. Algunos pueden tener tendencia a perforar la capa de geotextil y a destruir un poco la permeabilidad, así que hay que hacer un seguimiento de eso, pero son todas tareas que puede hacer un operario normal. Pareciera no ¿sí? Federico, dado esta que presentaste, que hay una labor manual, parecería así a bote pronto y visto a la lejanía, que yo no creo que una persona esté en la planta más de 1 hora y media al día, ¿verdad? No, ellos generalmente van al humedal cada 3 días y medio para hacer el cambio de lecho en alimentación, retiran los residuos de la reja de gruesos, anotan y registran las descargas que hubo en el periodo, y después hacen el mantenimiento un poco del jardín, No, lo que pasa que no puedes dejar que se te tape la reja de grueso y claro. limpian un poco las instalaciones con la manguera. Es todo lo que hacen, Vale. Tengo otra pregunta aquí de Luis. Dice, ¿cuál es el impacto de agua de lluvias sobre el humedal, sobre el humedal directamente y por el agua de lluvias que se incorporan en las aguas residuales? No sé si le podéis dar precisiones o comentar algo. Yo hago y Jeremy después tú la completás. Los humedales artificiales tienen una buena aceptación de golpes de carga hídrica. De todas formas, hay un límite. Por ejemplo, se estima que no debería en una lluvia puntual pasar 4 veces el nivel de agua que se registre en periodo seco, y sobre una larga, digamos, sobre un largo periodo de lluvia no deberíamos de pasar una lámina de agua de 70 litros diarios. Bueno, tenemos los elementos para el diseño hídrico de este tipo de estructuras, pero de todas formas aceptan golpes hídricos sin mayor problema. No sé, Jeremy. Sí, no, que sí, es resumido que hay todo, y que también lo que se puede hacer, y lo que se hace en este caso no, es separar la red de aguas de lluvia de la red de aguas residuales. Dirigir las aguas de lluvia directamente al río o al donde sea, para no subir, para que no haya golpes muy fuertes de agua. Por lo del agua que cae directamente a los filtros, esto tiene ningún impacto. Vale, tenemos otra pregunta interesante de Vladimir. Dice, la siembra de las macrófitas se hace cuando la estación inicia la operación, pregunta, al empezar a recibir las aguas residuales. Y la segunda pregunta, ¿se requiere suelo o materia orgánica para que las plantas puedan crecer? Sí, vale. Esto si quieres, sí. Sí, las plantas se plantan directamente cuando se acaban las obras y suelen ser justo antes de empezar a utilizar el humedal. Y no hace falta ponerles
No sé qué era la pregunta, si era poner... materia orgánica. Materia orgánica, porque la materia orgánica llegará con las aguas brutas. Como no hay un tratamiento primario, antes de llegar a los filtros, pues la materia orgánica está presente en estas aguas y las plantas crecerán gracias a esto. Vale, tenemos otra pregunta, en este caso de Javier, que dice, ¿se ha medido la eficiencia para remover coliformes? No sé si tenéis datos para que podáis aportar. Sí, digamos que no, por el tipo de tratamiento no van a disminuir de gran manera, no es un tratamiento para disminuir coliformes ni otras pretensiones, digamos, higiénicas, pero sí existen, y eso Jeremy nos puede explicar un poco más, existen sí posteriormente tratamientos. Bueno, uno de ellos es pasarlo a una laguna, pero existen otros tratamientos que sí pueden llegar a remover coliformes y que se utilizan. Federico, sí. Sí, tú tienes una estación en Córcega que justamente tenía tratamiento de coliformes. Bueno, con esa misma hora es que no quería decir nada porque no tengo los datos aquí. Es decir, que lo miraré y después, si quiere, lo hablaremos. Como tenemos los emails de los asistentes, podemos pasar, como le tengo que pasar el link de la grabación a todos, ahí a lo mejor si ya tenéis esa información recopilada la podemos enviar, ¿vale? Fernando hace también una pregunta, vuelve de nuevo sobre los costos de inversión, de cuánto podría salir por habitante equivalente. Entonces ese dato también no sé si lo tenéis o manejamos algún ratio o un rango de ratios y si no también se lo enviamos por correo, si os parece. No sé si podéis decirle algo. Sí, bueno, podemos decirle que perdón, Jeremy debe tener además mucho más claro, pero sí, hay muchos datos, todas las estaciones que se realizan tenemos los costos y se lo podemos pasar. Sí, bueno, ¿no? Por ese tamaño se calcula más o menos, bueno, depende del tipo más que todo el movimiento de tierra, pero se da un precio entre 300 y 800 euros por equivalente habitante, ¿vale? Eso depende mucho también si es un humedal con gravedad, como que siempre sale más barato, o un humedal que necesita muchos bombeos. Claro. ¿Vale? Pero se calcula por esos tamaños, por 200 equivalentes habitantes, entre 300 y 800. Vale. Otra pregunta. Susana pregunta, ¿la siembra de las plantas al inicio de operación del humedal se hace únicamente en la zona de descarga de agua? ¿Es mejor hacerlo así? Pregunta. Ese tema no sé si quedó claro en la ponencia, si se siembra todo el humedal o solamente en la zona de descarga del agua. Si lo podéis aclarar. Sí, cuando se prevé que la carga inicial de orgánica va a ser baja, se prioriza los puntos de alimentación, en los puntos de alimentación. Ahí se vio que había un punto de alimentación y estaba plantado en un círculo de algunos metros, pero después las plantas van a desarrollarse y colonizar todo el filtro, ¿no? Sin problema. Otra pregunta. Lo que sí es que hay que tener cuidado con la necesidad de agua que pueda tener la planta, por ejemplo, en verano y en esas situaciones, ¿no? Tenemos varias preguntas. Otra relativa al tema de los vegetales. Dice, ¿consideráis que realmente las cañas son necesarias o se podría prescindir de ellas? Supongo que se referirá a que el crecimiento, digamos, natural de otras especies no lo sé. Supongo que se refiere a eso, Ángel. Sí, bueno, las cañas sí son primordiales
porque, bueno, tienen diferentes papeles que juegan aquí. El primero es como lo que ha dicho antes de Federico, es cuando llegan las aguas y más que todo con el papel, que es celulosa, cree como una impermeable. Y las cañas con el movimiento del viento permite romper esa capa. Y también al nivel de las raíces de los frágmites, son muy ricos en oxígeno y en la zona de las raíces hay mucho más bacterias que permite aumentar potenciar la depuración de aguas. Es decir, que sin plantas encontraríamos la presencia de bacterias pues mucho menor y seguramente acabaría ser impermeable. Vale. Un minuto que tengo otra pregunta. Dice, Arturo pregunta, ¿se podría usar los humedales artificiales verticales como un tratamiento complementario a un tratamiento anaerobio, como un filtro anaerobio de flujo ascendente? ¿Cuál es la efectividad de aplicar esto? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de relacionar este tipo de procesos? Bueno, yo por lo que tengo entendido, la ventaja de los humedales artificiales de flujo vertical es que aceptan el agua residual bruta. Entonces que podemos simplemente pasarla por la reja de gruesos, retirar los elementos más groseros y tratar el agua residual doméstica directamente. Después le podemos poner humedales ya sea de flujo vertical o horizontal para otro tipo de tratamientos. También existe en viticultura, existe para el tratamiento de residuos de viticultura, existen sistemas anaerobios de tratamiento y después se le ponen humedales artificiales para tratación. No sé, Jeremy, si puedes decir algo más de eso. No, bueno, lo que dices, a ver, el filtro vertical no necesita, bueno, él hace el principal trabajo. Después del filtro vertical, como dices, podemos poner un horizontal, que sí que es anaerobio, y que hará otro tratamiento. O se podría hacer, si hay un primer tratamiento, poner directamente un horizontal después. Pero es lo que has dicho, no hay nada más. Vale. Sí, no, lo que yo quería decir es una técnica de tratamiento simple. Justamente no precisa normalmente ni un desarenador, ni un desgrasador, ni un tratamiento primario, otro que él mismo. Trata aguas residuales brutas y lo que decíamos al principio, que a veces tenemos que estar retirando los lodos porque matamos los lodos en el mismo espacio y los tenemos que retirar cada 15 años, lo cual nos facilita enormemente todas las tareas. Yo, si os parece, yo solamente voy a aportar mi visión a lo que plantea Arturo. El hecho de colocar un filtro anaerobio en cabeza de los humedales, evidentemente va a ser una reducción drástica de la DBO y de la DQO, y por tanto los humedales tendrán un tamaño menor. Y sospecho que al final el grado final de agua puede ser bastante elevado, con un coste a lo mejor más aquilatado al hacer el tratamiento anaerobio, digamos, tipo USB, etcétera, con más compacto. Evidentemente ahí se genera un proceso también de que hay una generación de biogás. Pero bueno, yo creo que con esto le hemos dado una visión a Arturo. Vladimir plantea, en términos generales, ¿en qué consiste el mantenimiento principal? Creo que ya hablamos de este tema, pero bueno, si quieres comentar algo, Federico, adicional. Bueno, vamos a justamente preparar, después de este curso que vamos a dar de diseño, vamos a preparar otro de mantenimiento. Básicamente es la rotación de los lechos, es el cuidado del predio,
es la desobstrucción de la reja de gruesos, es una Se entrecorta tu sonido. mucho más complicado que eso. No sé. Se entrecortó, si puedes repetir. Bueno, básicamente es cada 3 días y medio hacer la rotación de los lechos, registrar los volúmenes enviados, es limpiar la reja de gruesos, limpiar las instalaciones de alimentación, después una vez por año en invierno cortar y retirar las cañas y después un mantenimiento, digamos, del predio corresponde a jardinería, ¿no? No es mucho más. ¿Hola? Hola. Sí. La Se entrecorta. Si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Dice esto, Javier, dice, para los no botánicos, ¿la caña cortada se resiembra o crece nuevamente? Crece nuevamente. Sí, se corta Vale. al otoño invierno y a la primavera ya vuelve a salir. Vale, Hola. siguiente, otra pregunta, en este caso de Tito Huber. Dice, ¿se requiere inocular flora microbiana a tiempo de poner en marcha el humedal? No. Cuando arranca el humedal, con las mismas aguas brutas que llegan, se instala la fauna microbiana. Vale, Luis pregunta, dice, ¿es posible usar este humedal como tratamiento final de una planta de tratamiento de agua, supongo que se refiere a algo convencional, con el objeto de clarificar el efluente, sabiendo que habrá agua con desinfección? A ver, esto depende de las aguas que entran en el humedal. Sería mirar qué tipo de aguas entraría y para qué finalidad, ¿no, Federico? No sé si... Sí, que a veces, digamos que es una técnica muy adaptable a diferentes situaciones. Se puede utilizar para aumentar la capacidad, se puede utilizar después de una planta intensiva, se puede utilizar después de una laguna, se puede utilizar antes de una laguna, en sustitución de una laguna. Digamos que es muy flexible, depende del tipo de contaminante, sea de flujo vertical o de flujo horizontal. Claro, depende de la situación. Pasamos a la última pregunta que tenemos ahora mismo y dice, es su criterio profesional, ¿qué sistemas prefieren, verticales u horizontales? Bueno, es que no tienen la misma utilización. El humedal artificial. Federico, se entrecorta tu sonido. Bueno, parece que estamos teniendo algún problemilla. No sé. Si quieres contesto. Sí, por favor. Lo que estaba diciendo Federico es que los dos tienen una finalidad, que tienen una finalidad muy diferente. No se podría usar un horizontal para tratar aguas brutas. Siempre el horizontal tiene que haber un pretratamiento antes de tirar las aguas. Si no, se taparía y no funcionaría. Es decir, el vertical es primordial antes de un horizontal o un pretratamiento que sea de fosa séptica, de otro tipo. Por eso, no hay uno que es mejor que el otro. Los dos combinan bien para hacer un tratamiento más completo con primero vertical, segundo horizontal, pero los dos tienen finalidades diferentes, también porque uno es aeróbico y el otro anaeróbico. Tenemos otra pregunta más de Javier que dice para Luis, dice, si el agua viene desinfectada con cloro, ¿dificultaría el proceso microbiano? No sé quién... Bueno, claramente... No, perdón, no es una pregunta, es una afirmación, dice, si el agua viene desinfectada, dificultaría el proceso microbiano. Bueno, vale, estamos de acuerdo. Sí.
Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más o si los ponentes quieren hacer un recopilatorio o a lo mejor hacer hincapié en algún concepto antes de dar por concluida esta reunión. Bueno, Federico, no sé si funciona su... Yo creo que tengo problemas con el micrófono. Ah, ahora sí que te escuchamos. ¿Me escucha bien? No, Bueno. no, para mí... No, se entrecorta. Bueno, los saludos a todos. Sí, concluye. Concluí. La verdad que estoy muy contento de este intercambio y de este mecanismo. Bueno, parece que no tenemos... Si quieres comentar algo, Jeremy. Sí, no, bueno, eso, que muchas gracias por asistir a ese debate, que no dudar en, Javier os pasará nuestros correos, si necesitáis más informaciones, tenéis dudas, no dudar en escribirnos, y esto, Javier, te dejo... Vale. Adolfo, no sé si quieres aportar algo más. ¿Hola? Bueno, para terminar, solamente agradeceros. Adolfo, ¿quieres comentar algo? Nada de especial, bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, por el momento yo lo que veo es que la parte que interesa a la gente es más cómo funciona la humedad antes de interesarse a el material necesario para hacer funcionar todo eso. Entonces yo por el momento no tengo nada que decir, sino que gracias por haber asistido a esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues a mí solamente resta nuevamente agradeceros a todos vuestro interés y la participación, y como os comentaba, os pasaré el enlace tanto para que veáis la versión grabada por si la queréis ver o repasar, así como los correos electrónicos de los ponentes para que evacúen vuestras dudas. Invitaros al curso que vamos a dar en enero y solamente desearos feliz Navidad y que tengáis un próspero año nuevo. Así que un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós.